Muy buenos días, mi nombre es Moisés Arturo Morales Bautista, soy estudiante de la Universidad Politécnica del Centro. El nombre del maestro es Norma Patricia Aguilar Obando, el grupo y carrera es A16, el nombre de la materia es tutoría, la fecha de la grabación es 30 de mayo de 2021. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad social que comunica y que consiste en conocer nuestros propios derechos y defenderlos y respetarlos hacia las demás personas. Tiene como premisa fundamental que todas las personas poseen, en general, todas las personas tienen esta misma asertividad. Son derechos básicos o derechos asertivos. Como aquí nos muestra en esta imagen, dice que la asertividad es lo que yo quiero y lo que los demás quieren. Bueno, la asertividad. La asertividad es una habilidad social y comunicativa que se encuentra en términos de medio entre la pasividad y la agresividad. La agresividad sabemos que es cuando ciertas personas se ponen agresivos o te contradicen contra otras cosas. Sabemos que este punto medio es complicado encontrarlo, pero es clave para mejorar la comunicación en nuestras empresas o tomando un poco en nuestras empresas o en nuestro hábito social, en lo que sea. A menudo es confundir erróneamente que esta última puesto es la asertividad. Implica hacer valer nuestra posición de manera firme y persistente. Sin embargo, es aprender a trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa mucho más que manifestar en nuestro propio vista. Sabemos muy bien, hablando en general de las materias que hemos visto, por ejemplo, en las habilidades organizacionales, sabemos que cuando se trabaja en equipo, se trabaja mucho mejor que cuando trabaja solo. Eso lo tenemos bien claro. Ok. Disculpe. Okay. La asertividad y cómo ser asertivo. Hay varios ciertos puntos, pero los que más me llamaron la atención fueron estos. Que no dejes que otras personas te impongan órdenes si estás en contra de tus principios o deseos. Por ejemplo, vamos a poner una idea en una empresa. Cuando cierta persona te dice, no, pues tienes que agarrar ese producto, pero tú sabes en tu conciencia que si lo agarras vas a estar robando. O sea, no hay que dejarse manipular por ciertas personas. Y hablando de pandemia, igualmente. Cuando te dicen, no, pues tienes que agarrar esta cosa porque necesitamos, obviamente que tú en tu mente dices, no, pues está mal. Y te pones a contradecir. Ok, el otro punto es la asertividad implica comunicar tu punto de vista sin que nadie pase por encima y respetar el mismo tiempo a los demás. Más que nada, pienso que la asertividad es como la frase que dice Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. Si tú molestas a otras personas, vas a tener conflicto. Pero si tú los respetas y cuidas sus derechos en todo, cierta persona te va a tratar bien porque lo estás cuidando sus derechos y no lo estás molestando. El otro es, ser asertivo significa ser abiertos para expresar sentimientos, deseos, pensamientos y anima también a las demás a hacer lo mismo. Más que nada, ayuda mucho en tiempos de pandemia, porque en tiempos de pandemia con tu familia, con personas, con tu pareja te ayuda a expresar tus propios sentimientos que antes no podías. Por ejemplo, en el trabajo, cuando trabajabas demasiado, no podías expresar tus sentimientos con las demás personas. Para ser una persona asertiva, debes escuchar las opiniones de las demás y los consejos de los demás para poder recibir los tuyos. Si los consejos son buenos para tu vida, acéptalos. Si no es así, recházalos con delicadeza y no ofendas a nadie. Es muy claro que cuando te vienen a dar consejos, siempre hay que tomar lo bueno, aceptar lo bueno y echar lo malo lo fuera. Eso de ley. Ok. Conductas que refuerzan esta habilidad de la asertividad son las siguientes. Es aceptar la responsabilidad y delegarla. Felicita el reglamento a los demás por los que lo hacen. Admite sus errores y pide disculpas cuando se equivocan.
No sean conformistas, busca nuevas experiencias alternativas para mejorar la vida personal, profesional en los que necesitas para alcanzar la felicidad. Ahora sí, la comunicación asertiva en los tiempos de cuarentena o en tiempos de COVID. La comunicación asertiva en tiempos de pandemia, si estamos pasando en cuarentena con nuestras parejas, familias, podemos llegar a sentirnos muy agobiados, muy encerrados, digamos. Pero hay unos ciertos tiempos que nos sentimos agobiados, un poco tónica de hacer todo junto o de estar todo el día pendiente del uno tras del otro. Y es que esto nos ha producido un cambio singular muy grande en los tiempos de cuarentena, lo que implica que hasta muy pocas las personas que conviven bajo el mismo techo o la misma casa, hablamos de parejas, familias, incluso algunos se quedaron con sus amigos, tengan que compartir la misma rutina de todos los días. Por ejemplo, limpiar la casa, hacer la comida, ver películas, lo mismo. Pero bien hay que tomar en cuenta que cuando estamos en pandemia podemos expresar muy bien nuestros sentimientos con las demás personas. Eso lo recalco muy bien, ya que bien por trabajar salir es hacer recados en distintos momentos. En este imagen nos dice que la comunicación asertiva y la escucha activa van en la mano, porque uno expresa nuestros sentimientos, el otro es escuchar de manera activa y respetuosa a las demás personas. Poder retroalimentar cuando platicamos ciertamente con la persona A, con la persona B. Es brindar apoyo mutuo. Buscar la estrategia de cómo superar la situación con un lenguaje adecuado de acuerdo a la edad, desde el efecto para tener un manejo óptimo de los conflictos. Ok, en esta parte me llamó mucho la atención porque dice la comunicación agresiva, asertiva y pasiva en tiempos de cuarentena. La agresiva, la agresiva es cuando no se aprecia a las demás, no se escucha a las demás personas e impone tu punto de vista en cualquier conversación. Y la comunicación asertiva es escuchar a los demás en general, expresar tu propio punto de vista hacia otras personas, claridad y honestidad. Y la pasiva es agradar a los demás, complacen a todos y la responsabilidad debajo de las manos hacia otros. Ok. Es importante mantener el contacto social entre un momento de confinamiento porque puedes percibir muy posiblemente en cómo te sientas. Sin embargo, es fácil caer en dedicarle más tiempo o espacio a eso de lo que nos gusta o lo que nos gustaría realizar cuando antes no podíamos porque no teníamos el tiempo necesario. Pero hay varios factores. Por ejemplo, pueden que tengamos más tiempos como antes. Eso nos puede llevar a pensar que debemos aprovechar ese tiempo para estar en contactos con nuestros seres queridos o con nuestra gente de nuestro propio entorno. Y aquí entra la asertividad, porque vamos a expresar nuestros sentimientos hacia otras personas, poder escuchar bien y poder hacer la retroalimentación. Por ejemplo, entre el emisor, el receptor y el mensaje y la retroalimentación. Ahí mismo van con la asertividad. Puede que parte de nuestro entorno tenga más tiempo libre que antes. Esto puede facilitar que nos manden a una mayor frecuencia de interacción, ya sea por llamada, videoconferencia o por otro escrito. Puede que tengamos obligación de atender esas demandas del entorno. A veces el problema surge cuando no nos sentimos con derecho de decir que no es ofrecimiento o de un plan. Tener un buen estatus en cuarentena con la asertividad. Esto me llamó más la atención, por eso lo coloqué más que nada en esta diapositiva, porque es pedir tiempo y espacios a solo si te necesitas. Muy cierto que la asertividad es muy buena para poder tener de confinamiento con otras personas, poder expresar tus sentimientos, etc.
pero también hay un cierto tiempo que te sientes muy agobiado, muy en una esquina, digamos, muy solo. Y por eso siempre es importante tener la comunicación y pedir un espacio distante, no, pues un rato quiero estar solo. Y es normal querer pasar tiempo a solas, querer tener la privacidad para ciertas personas o incluso hacer actividades en solitario. En ese sentido hay personas que se enteran que se necesitan más tiempo a solas y personas que prefieren pasar más tiempo acompañadas. Ok, en la comunicación, ¿cómo nos sentimos y lo que nos molesta? Precisamente esta situación nos ha podido poner en la tesitura de compartir muchos tiempos con nuestros familiares, parejas o compañeros en un espacio reducido o sin escapatoria. Pero hay ciertos puntos que se desglosan en esta parte de la comunicación, cómo nos sentimos y cómo nos molesta. En el punto 1 dice que describe la situación de manera objetiva. Esto implica hacer la referencia a una situación concreta que haya sucedido recientemente y no utilizar palabras como siempre, que o que nunca tal cosas. Aunque te has preguntado cómo si se deberían ver otras cosas en televisión y has respondido que no, precisamente estás enfadado. Otro punto es explicar cómo te sientes en la primera persona sin atribuir a la otra persona la responsabilidad de dichos sentimientos. El tercer punto es pide un cambio concreto. En modo de conclusión nos menciona que la asertividad es muy buena en tiempos de cuarentena porque nos ayuda a poder expresar nuestros sentimientos hacia la persona A o hacia las otras personas, a la persona B. Y es muy bueno porque hasta incluso te puede ir ayudando a practicar más que nada cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a empezar, en nuestro caso como universitarios, cuando tengamos ya nuestro primer trabajo, tengamos esa asertividad ya rehabilitadas, digamos, ya podemos expresar nuestros sentimientos con otras personas para que ellos mismos puedan respetar nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestros propios derechos. Para mí la asertividad es muy buena, incluso la verdad no lo sabía y gusté de la asertividad y con esto me ayudará más a poder comprender más la asertividad, poder mejorarla y poder compartir con otras personas. Esto es lo que me llamó la atención y muchas gracias.